Conocer el contexto nos ayuda a conocer la Gran Comisión. Triunfo 96.9 FM presenta Hablemos en Contexto con el pastor Jonathan García. Bendiciones, buenos días para todos. Es un gozo poder estar aquí nuevamente en Triunfo 96.9, la emisora que te hace bien. Estamos desde aquí, desde San Juan, Puerto Rico, en vivo, conectados con cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, como todos los jueves, en un proceso de reflexión, después de un tapón de más de 2 horas, pero estamos aquí contentos de poder conectar siempre con ustedes. Para mí siempre es un gozo. Y en el día de hoy vamos a hablar de un tema que me importa mucho, que le presto bastante atención, pero sobre todas las cosas, un tema que debe ser visto por la iglesia de una manera seria, de una manera que nos ayude a poder trabajar con todo lo que estamos haciendo, específicamente desde las iglesias locales. Y nosotros deseamos en esta mañana que usted pueda conectarse con nosotros. Sé que ya hay gente entrando por ahí en el Facebook Live, que están conectándose con nosotros. Saludos a todos. Pero específicamente hoy queremos hablar del evangelismo relacional, pero también plantearlo desde un concepto de evangelismo vivo. ¿Y por qué quiero hablar de esto? Ya yo he hablado un poquito en el tiempo que llevamos en el programa sobre el tema del evangelismo, de la Gran Comisión, de entender nuestra responsabilidad como iglesia local, pero yo quisiera partir de la premisa que muchas veces las iglesias están dadas o están inclinadas, específicamente las iglesias locales, al tema de la adoración, que hemos sido creados para adorar y porque esto, y ¿verdad? Este concepto de donde a veces idolatramos la adoración. Sin embargo, el evangelismo es parte de nuestra respuesta a lo que Dios nos pide. ¿Por qué la iglesia evangeliza y por qué la iglesia alcanza? ¿Por qué la iglesia predica? Pues la iglesia tiene una gran responsabilidad, no solamente de tener un buen culto el domingo, sino de ser la iglesia que Dios creó para este mundo. Y nuestro concepto, nuestro entendimiento y nuestro compromiso con el evangelismo es parte de nuestra adoración. Y quiero hoy ver 3 cosas. Estuve hablando de esto en el Congreso de Misiones a nivel regional. Tuve algunos 45-50 minutos para tocar el tema, trabajarlo, pero es un tema que necesita mucho más profundidad. Y hoy quiero reflexionar y que usted pueda hacer las preguntas que quiera, los comentarios. No tiene que estar de acuerdo conmigo, como siempre digo. Y quiero que nosotros tengamos en la mañana de hoy 3 objetivos principales para nosotros poder desarrollar, pensar, reflexionar, y escuche bien la palabra que voy a usar: redefinir prácticas, redefinir programación. Específicamente, quiero que miremos a Jesús y sus maneras, qué son las relaciones y cómo nosotros las valoramos. Y número 3, ¿qué es este concepto de evangelismo vivo? Nosotros, hay un libro que se llama Una Iglesia Relacional, de un amigo que hemos utilizado en algunos eventos, el pastor Sergio Valerga, argentino, trabaja con E625, creo que es un libro interesantísimo que todo pastor y todo líder de jóvenes específicamente y de nuevas generaciones debería leer. Él dice: la prisa, la preocupación y el estrés han llegado a dominar la conciencia humana en el siglo XXI y son las consecuencias lógicas de una sociedad basada en el individualismo y la productividad a cualquier costo. ¿Qué pasa? Muchas veces en las iglesias locales, y yo sé que aquí hay líderes de jóvenes y personas que se van a estar identificando, y líderes que a lo mejor han tenido la oportunidad de trabajar en diferentes iglesias locales, que nosotros como líderes o como iglesia empezamos a desarrollarnos con la gente de acuerdo a la manera que producen para que mi visión produzca, para que yo pueda beneficiarme. Y es importante que nosotros entendamos esto que dijo un psicólogo llamado Zygmunt Bauman, que él considera, ¿verdad?, el turismo como una metáfora primaria de la vida moderna. Y como turistas, las personas de hoy somos nómadas relacionadas, inmigrantes perpetuos. ¿Cómo nosotros vamos desarrollando esta idea de ser la iglesia, pero de la misma manera ser la iglesia
que está constantemente respondiendo a programas, pero no a relaciones. Y hoy yo quiero que nosotros veamos este concepto de turistas perpetuos, de gente que siempre está buscando nuevas relaciones porque no valoramos las relaciones que tenemos. La iglesia local no fue creada como un ente que está para producir los eventos del domingo o los eventos donde hacemos congresos, encuentros. Hermano, you name it, lo que usted quiera ponerle, el nombre que usted quiera ponerle. Estamos aquí para crear comunidad. Pero esa comunidad tiene que tener unos valores fundamentales y centrales en el concepto de a qué respondemos. Y esta pregunta que yo voy, ¿verdad?, planteando de a qué respondemos tiene que ver mucho a qué hemos sido llamados y llamadas como cristianos y cristianas. ¿A qué fue llamada la comunidad de fe que nosotros hoy llamamos iglesia? ¿Y por qué quiero que pensemos en esto? Porque a veces el evangelismo se vuelve un movimiento sin llegar a nada ni a nadie. El evangelismo se convierte en eventos que van llenando nuestra agenda y generalmente van calmando nuestra conciencia misionera. No, yo estoy evangelizando y en el Congreso, y lo quiero mencionar aquí, yo no sé si lo he dicho en otras ocasiones aquí en radio, pero creo que en la iglesia lo he dicho. Hace unos años, bastantes años atrás, yo comenzando como predicador itinerante, a lo mejor 2, 3 años, predicando emocionado con el hecho de que, verdad, el Señor nos está abriendo unas puertas y queríamos servir a la iglesia. Me invitaron a un culto evangelístico y me dijeron, mira, esto va a ser un culto evangelístico, vamos a tener un montaje, una tarima, unas luces, eso va a ser una cosa espectacular. Y yo emocionado con el hecho de que iba a ser el predicador de esa noche, era un viernes en la noche. Cuando yo llegué, definitivamente el montaje era excelente. Una buena tarima, un sonido espectacular, la música maravillosa. El único gran problema es que aquel culto... Y mire, los que me están viendo en redes, voy a utilizar, ¿verdad?, el signo de quotes, ¿verdad? El único problema era que el culto estaba bien organizado, había una buena música, una buena tarima, unas buenas luces, un buen sonido, pero donde habían ubicado aquel servicio era al frente de un lugar donde solamente habían vacas. Era un terreno donde se puso la tarima, allí estaba la iglesia. El ambiente era lindo, sí, era un culto. El único problema es que era literalmente un culto dentro de un templo que lo habían movido afuera con mala intención. Yo creo que no había una mala intención, pero no era la intención correcta porque lo que estaba ocurriendo es que nadie estaba escuchando aquella gran inversión que había hecho aquella iglesia local para evangelizar o para tratar de responder a la gran comisión. Parte de nuestra adoración como iglesia no es solamente cantar Yeshua y cuánto te amamos o cómo Él nos ama, sino que también parte de nuestra adoración es responder a la gran comisión con obediencia, pero también con una conciencia clara y un entendimiento claro de por qué estamos evangelizando. Y evangelismo no puede convertirse en eventos y actividades que llenan la agenda de la iglesia sin ninguna intención. Y en estos días hablando con los líderes de la iglesia de Mani, que está aquí al frente mío en un taller que dimos allí, me gustó mucho algo que ellos están haciendo. Yo no estoy, y esto quiero ponerlo, ¿verdad?, claro. Las iglesias que deseen continuar haciendo cultos evangelísticos están en todo su derecho. No estoy desvalorizando diciendo que esto no se haga. El problema es que si hacemos un culto en esta esquina hoy y después de 10 años entonces que volvemos, y hablando con los líderes de la iglesia de Mani, comenzaron a tener un resultado muy bueno en la comunidad donde está esta iglesia, porque han sido consistentes en el trabajo de la predicación y proclamación de la palabra y del evangelio, y no cogen una esquina hoy y después vuelven en 20 años, sino que son consistentes en el mismo lugar, con la misma comunidad, con la misma gente. Yo hoy no quiero plantear qué cosas funcionan y qué cosas no, porque es importante que nosotros entendamos esto. Cada comunidad y cada lugar tiene un contexto distinto y va a responder a necesidades distintas. Ahora bien, las relaciones no son negociables en el proceso de evangelizar. Como yo conecto con la gente, como yo conozco a la gente, cuánto tiempo paso
cómo ellos me ven en la comunidad. Ellos ven a la iglesia solamente como esta entidad que va todos los domingos a quitarle el parking. Ellos ven este grupo de personas que van todos los domingos a hacer ruido y a quitarle, ¿y por qué se estacionaron frente a mi casa? ¿Y por qué están molestándome? No. La iglesia está diseñada para ser una comunidad que se relaciona hacia adentro y también se relaciona hacia afuera. Y el evangelismo, y yo quisiera poner hoy sobre la mesa, y yo sé que hay muchos pastores y líderes que siempre nos escuchan a través de Triunfo 96.9 en radio y también a través de el Facebook Live y las redes sociales y las plataformas, que sé que estamos en varias. La pregunta es: ¿por qué evangelizamos? Cuando nosotros no contestamos los por qué de lo que hacemos. ¿Por qué yo evangelizo? ¿Por qué yo voy a la iglesia el domingo? ¿Por qué yo soy parte del equipo de evangelismo? ¿Por qué esta idea? No, porque yo soy un freak. Yo he escuchado gente decir: no, yo soy un freak del evangelismo. La pregunta no es qué tú sientes en el evangelismo, es por qué tú evangelizas. ¿Cuáles son los valores fundamentales, centrales en el proceso de la evangelización? ¿Promover la marca de mi iglesia o realizar el reino de Dios? Y a veces nosotros los pastores, y ahora quiero hablar con los pastores y las pastoras estos segundos, confundimos desarrollar ministerio personal con desarrollar el reino y la realización del mismo. Nosotros como iglesia hemos tenido la bendición de experimentar un crecimiento paulatino pero sostenible. Y una de las cosas que hoy yo quisiera que nosotros pensemos en esta idea de por qué evangelizamos es, si yo estoy atrayendo gente, la tengo a Javi aquí frente a mí, si yo atraigo a Javi con un evento de hombres que llevo 200 predicadores, ¿yo podré sostener eso todos los meses? El proceso de evangelismo no puede ser un evento que hagamos, sino que tiene que ser un proceso vivo, constante, pero también sostenible. Porque tu iglesia puede tener un impacto y crecer, pero de momento esa misma gente que llegó no está. Una de mis metas como pastor, y gracias al Señor, hemos podido experimentarles que ninguna de las personas que bauticemos se aparte. Porque el crecimiento no es positivo si no es sostenible. La idea del por qué evangelizamos tiene que ser una pregunta que empiece a golpearnos, que empiece a hacernos, provocar preguntas, cuestionamientos. ¿Y por qué yo estoy haciendo esto? ¿Y por qué yo estoy gastando tanto dinero en este evento si puedo utilizarlo en esto? ¿Y por qué yo gasto $5,000 en un evento, a lo mejor que puse una tarima brutal, un sonido brutal, pero los únicos que me escucharon fueron las vacas? Si a lo mejor con $5,000 puedo comprar 5, 6, 7, 8 baterías para darle a los viejitos de mi comunidad. Porque todos reconocemos que hay una necesidad. Pero yo no voy a reconocer necesidades hasta que tenga relaciones. Y hoy yo quiero que nosotros entendamos que la palabra evangelismo se deriva de la palabra evangelio. La palabra evangelismo no es una palabra que crea las iglesias locales, que crea alguna denominación o alguna agencia misionera. La palabra evangelismo significa cómo yo puedo vivir o realizar el evangelio. Y la forma verbal evangelizo significa llevar o anunciar. Evangelio son buenas nuevas, pero evangelizo en el original o evangelizar o evangelismo significa llevar las buenas nuevas. Esto no es un concepto cristiano, no es un concepto que inventó Cristo, era una palabra y cosas que se utilizaban en los tiempos de Jesús y antes de los tiempos de Jesús. Así que es importante entender que la palabra evangelismo es llevar las buenas nuevas. Sin embargo, es importante también entender que aparece 55 veces en el Nuevo Testamento. Y yo les he dicho a los predicadores que nos escuchan, a los maestros de escuela bíblica, de que si usted quiere saber qué significa qué significa lo que estoy leyendo o cuál es la intención de lo que estoy leyendo, busque lo que se repite. Y eso se llama énfasis.
En el Nuevo Testamento hay un énfasis en que la iglesia se insertara en los problemas de las comunidades para poder predicar el evangelio. La iglesia primitiva no tenía los recursos ni tenía las capacidades para hacer mega eventos. Es decir, la iglesia primitiva no podía pedirle el Coliseo Romano a Roma para hacer el encuentro nacional de cristianos. El encuentro imperial de los cristianos de Roma. No. Pero comenzaron a crecer en grupos familiares de casa en casa, relacionándose con la gente. Las iglesias locales que determinan y entienden la claridad del evangelismo y lo que es el evangelismo relacional, tienden naturalmente a crecer. El problema es que nosotros queremos crecer de un día para otro, de 0 a 1000. Y hoy yo quiero invitarte a que nosotros podamos desarrollar un proceso sostenible. Ahora bien, nosotros tenemos que también comenzar a pensar y a reflexionar en los modelos, en nuestras teologías y en nuestra historia. 3 cosas importantes: modelos, teologías y nuestras historias. La misión es más grande que las misiones. Y el evangelismo está en el meollo de todo el asunto. La misión es lo que Dios hace, hizo y sigue haciendo. Las misiones son cómo la iglesia va colaborando, sirviendo, trabajando en el concepto de misión. Cómo yo me inserto como iglesia local. Número 3. El evangelismo es ahora cómo la iglesia entiende el evangelio y responde a ese llamado. Que las buenas nuevas no son una noticia individualista, que son una noticia que yo debo recibir para luego poder compartir y proclamar en el proceso cristiano. Y quiero que nosotros entendamos esta idea, ¿verdad? De solo los cultos. Evangelizar no es solo cultos al aire libre ni campañas. Y quiero que nosotros veamos la historia de un modelo, ¿verdad?, de evangelismo. La historia, cómo fue desde la iglesia primitiva. La iglesia primitiva utilizaban un modelo personal. Y escúcheme, no estoy usando la palabra individualista porque hemos dicho, no, la salvación es individual. Hermano, la Biblia en ningún momento dice eso. La salvación es un proceso personal que se vive en comunidad. Yo tengo un encuentro con el Cristo crucificado y resucitado. Él me encuentra en el camino de mi desesperación, en el camino de mi miseria, en el camino de mi pecado, y encuentro gracia. Y a través de esa gracia encuentro salvación por medio de Cristo. Así que la iglesia primitiva, el modelo que tenía era un modelo personal. Relaciones, evangelismo. ¿Cómo que relaciones, pastor? Bueno, a esa gente le encantaba comer. La Biblia constantemente va a hablar de que se reunían en las casas y partían el pan y todo lo que tenían lo compartían. Por lo menos a mí hoy no me trajeron pan, pero me trajeron café. Eso es importante. Mira, hermano, una de las cosas que yo pude experimentar, ahora que tuve la bendición de ir por segunda vez a Jordania, es que no hubo una casa donde fuimos que no nos dieran comida. No hubo una casa donde fuimos donde no nos dieran té. Y yo no soy muy bueno para tomar té. Pero la hospitalidad es una cuestión fundamental en el modelo evangelístico de la iglesia primitiva. Hospitalidad, relaciones, sentarse a la mesa, hablar sobre temas importantes. Así que ese modelo tuvo un impacto gigante. Luego la iglesia sigue desarrollándose, creciendo, y la iglesia va perdiendo ese proceso. La iglesia se institucionaliza, la iglesia va creciendo, tiene un líder que se llama el vicario, asimismo el vicario de Cristo, y poco a poco va perdiendo la sensibilidad personal y la sensibilidad de las relaciones. 1738 ocurre lo que se llama el Gran Despertar a través del ministerio de George Whitefield. ¿Qué pasa en ese momento? Que nace, crece el proceso del evangelismo intencional al aire libre, 1738. La iglesia adopta este proceso en Europa. Ya, y por eso es que John Wesley en un momento dado dice, ahora mi parroquia es el mundo entero.
Las comunidades salían, ponían una tarima, se paraban, no necesitaban un templo, sino que se comenzó el desarrollo de lo que hoy nosotros conocemos por los movimientos y los ministerios evangelísticos a través de los predicadores itinerantes que salían de los templos a predicar. Esto también desarrolló un proceso, en el proceso de la colonización del Nuevo Mundo. Vamos a encontrar que el evangelismo en Estados Unidos, que especialmente dos denominaciones fuertísimas en aquel entonces, la Iglesia Metodista y la Iglesia Bautista, comenzaron a hacer campañas evangelísticas como método de evangelismo. También en ese momento crecen los teleevangelistas, el proceso de grandes campañas, emisoras de radio, tecnología, medios. Todo eso se va dando, pero en medio de todo ese proceso se va perdiendo algo que tenía la iglesia primitiva: las relaciones con la gente. Nacen megas iglesias, y yo no estoy criticando las iglesias grandes. El que tenga esa bendición, gloria a Dios. Yo creo que en cada lugar, ¿verdad?, va a necesitar el contexto, depende muchísimo de cómo nosotros formamos iglesias. Pero en el 2000 ocurrió algo, lo que se llama la revolución tecnológica. Antes tú podías tener miles de personas en una campaña. Cualquier persona podía hacer una campaña y iban a haber 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 personas buscando el auspicio y la ayuda de iglesias locales. Del 2000 para adelante todo ha cambiado. Del COVID hacia acá ha habido un proceso de aceleración del cambio inimaginable. Ahora usted no tiene que ir a un concierto. Usted paga el concierto por on demand o por pay-per-view, y usted pone el concierto en el televisor de su casa o en la computadora, y usted está viendo el concierto, todo lo que está pasando en el Choliseo en vivo. Así que esto genera un desafío para los líderes de la iglesia local hoy. Como pastores, ¿cómo vamos a responder a esta nueva revolución? Y ya no es solo la revolución tecnológica, ahora viene la revolución de la inteligencia artificial. Ahora va a venir, mire hermano, yo no dudo que en unos años nosotros tengamos la oportunidad de predicar a través, ya lo hacemos a través de Zoom, ya lo hacemos a través de pantalla, pero los hologramas van a ser parte de la iglesia muy pronto. Sin embargo, yo creo que todas estas herramientas son importantes y buenas siempre y cuando no perdamos las capacidades de tener relaciones. Porque las relaciones nos van a permitir ver la fragilidad humana, conocer los problemas reales. Las relaciones hacen que las máscaras de los que conocemos se caigan y las nuestras también. Las relaciones van generando un proceso de conocernos los unos a los otros, pero el gran problema de hoy de la iglesia es que hemos pensado que evangelismo, que ministerio se trata de tomar parte en la iglesia, de ser líder, de tener un título dentro de la iglesia. Y hoy yo quiero que tú entiendas que evangelismo es predicar el evangelio. Si nosotros comenzamos a definir, partimos de esa premisa y de esa definición, todas las cosas van a ir cambiando y nos van a ir guiando a un proceso real de cómo yo puedo ser alguien que alcanza a otros con la simpleza y a la vez con la profundidad del evangelio. Bendiciones, bienvenido nuevamente al segundo segmento de Hablemos en Contexto. Soy el pastor Jonathan García y estás aquí en Triunfo 96.9 desde San Juan, Puerto Rico, y estamos, hermanos, en la emisora que le hace bien. Y estamos aquí de regreso en Hablemos en Contexto, una mesa de diálogo, de reflexión. Y es importante, ¿verdad?, que voy a leer algunos comentarios. Le doy gracias a la hermana María Figueroa, que está por ahí conectada. Gracias por estar. Josué Ferrer, hermano, ya estoy usando la taza que me regalaste, así que un abrazo, ¿sabes? Gracias por estar al pendiente. Él dice, la diferencia entre el evangelismo de avanzada versus la relacional es que el relacional depende de una retórica o estrategia de marketing. Exacto, no depende para ganar gente para Cristo, sino amistades genuinas. Como iglesias podemos usar diferentes actividades para establecer relaciones, por ejemplo la pesca, hiking o camping, y esto facilita relacionarse con gente. Y esa es de las cosas importantes. Gracias, José, porque creo que traes una coyuntura importantísima de cómo nosotros, a veces nuestros eventos afectan nuestros presupuestos, nuestro tiempo, el quemazón, ¿verdad? Lo que en buen inglés se llama el burnout.
Y tenemos a veces, estamos haciendo tantas cosas gigantes y no nos damos cuenta que esas cosas gigantes no están teniendo un impacto ni siquiera en la comunidad cristiana, ni teniendo un impacto de alcance. El evangelismo relacional es un evangelismo vivo. ¿Por qué vivo? Porque como dice José, yo puedo hacer evangelismo con la gente pescando. Yo no necesito un culto para ganar gente. ¿Entendido? Y quiero repetir esto porque es importante. Yo no necesito un culto para ganar gente. Los cultos pueden ser espacios donde gente es impactada por la palabra y reciba a Cristo. Hermano, sí, no estamos negando eso. Lo que yo quiero plantear es que hay otras maneras también de conectar con más gente. ¿Por qué esto es importante? Porque hay gente que no va a ir al culto. Repito, no van a ir al culto. Pero si usted lo invita a un torneo de baloncesto o a jugar softball, aunque se lastime la rodilla o el talón, en la iglesia jugamos el domingo y está medio mundo leccionado, pero ese no es el tema de hoy. Después hablamos de la sanidad interior y la del cuerpo también. Así que, ¿cómo nosotros buscamos las maneras de, además de lo que hacemos tradicionalmente, podamos alcanzar más gente? Y yo quiero que una de las cosas que debemos de comenzar a hacer nosotros los pastores y los líderes es el proceso de reeducación. La educación y el proceso de discipulado es lo que puede cambiar cultura de la iglesia local. Repito, la reeducación, la redefinición es el único proceso que nos ayuda, el discipulado, para cambiar el corazón de la gente, la cultura de la gente, la visión de la gente. Y esto toma tiempo, no pasa de un día a otro. Mire lo que quiero plantear y por qué es la importancia de nosotros como pastores y líderes de entrar en un proceso de reeducación. El último estudio de Barna del 2024, este no es el viejo, establece lo siguiente de la iglesia en Estados Unidos. Solo el 17% de la iglesia en Estados Unidos ha escuchado de la Gran Comisión. Escuche bien. Y el 83% que va a los conciertos, que va a las actividades, que tiene altares extraordinarios, excelentes settings, grandes herramientas tecnológicas, 83% nunca ha escuchado de la Gran Comisión. Cuando la iglesia se desentiende de la misión de Dios, comienza a hacer evangelismo que no tiene nada que ver con el evangelio. Y es importante que nosotros no podemos desconectar el proceso de evangelismo y el evangelio. ¿Por qué? Porque las maneras de Jesús son importantes. El evangelio es el testimonio de Cristo, no mi testimonio. El evangelio, repito, es el testimonio de Cristo, no el testimonio mío personal. Mi testimonio puede ser una historia que apunte al testimonio de Cristo, pero yo no estoy en el centro de lo que hago. Yo no soy la personalidad del evangelio, yo no soy la personalidad del evangelismo. No es mi marca, no es lo trending que yo soy, no es lo importante, no es lo elocuente que yo pueda hacer, no es lo cool que yo pueda hacer, no es lo chévere que yo me pueda vestir, o cómo yo me presento el domingo, cómo yo utilizo el sermón, cuán chévere yo soy en el proceso sermonario. Hermanos, yo quiero plantear, hay muchas cosas que podríamos plantear. Sin embargo, hay 4 cosas que yo quiero que nosotros podamos mirar acerca de las maneras de Jesús. Podemos mirar las maneras de Moisés, podemos mirar las maneras de Pablo, podemos mirar las maneras de Santiago, las maneras de Juan. Pero yo quiero que miremos las maneras de Dios. Jesús no es solo un personaje en la Biblia, no es alguien más, es Dios en la palabra. Es el Dios encarnado, ¿no? Y las maneras de Jesús, quiero plantear 4 cosas importantes de ellas. Y podríamos encontrar 1000. No estoy diciendo que estas son las únicas 4. Saludos, Pastora Mirna Liz. Qué bueno poder leerte por acá. Dios te siga bendiciendo también. Un abrazo para ti, Mirna. Número 1. Una de las cosas importantes de las maneras de Jesús es que había cercanía. ¿Cómo que cercanía? Jesús se sentó y tuvo tiempo para hablar con la mujer samaritana.
se alejó de los que no iban a entender el proceso y se acercó a esta mujer y la esperó en un lugar donde ella iba a ir a buscar agua y allí comenzó a entablar una conversación. Las conversaciones no se dan en la lejanía, se dan en la cercanía. Otra de las cosas importantes de Jesús es que estaba con la gente que sufría. Nuestro país está lleno de gente que sufre. Nuestras iglesias están llenas de gente que sufre. Y es importante que nosotros vayamos poco a poco, y yo no estoy planteándote que seas el salvador o la salvadora del mundo, porque eso no es. Lo que yo estoy planteando en la mañana de hoy es que nosotros podamos estar con la gente que sufre, y a lo mejor no podemos resolverle la vida, pero podemos acompañarle en sus procesos. Y Jesús estaba con la mujer samaritana, pero también estaba con los leprosos. También estaba con los que lo negaron, con los que fallaban, con los que estaban quebrantados, con los que estaban cansados. Vengan a mí los cargados y trabajados, porque yo les daré descanso. Jesús apuntaba mucho a la gente que estaba en desventaja, en sufrimiento, en dolor, en quebrantamiento. Otra de las cosas importantes de las maneras de Jesús es las oportunidades. El Dios de las oportunidades. Jesús le dijo a Pedro 3 veces me ama. Jesús fue consistente. ¿Pero en qué fue consistente Jesús? Tanto con Pedro, con los caminantes de Emaús y con los demás. En el amor. El evangelio es consistente en el amor. Y número 4, la entrega. Pastores y líderes que estamos aquí, no vamos a lograr nada sin entrega. No vamos a alcanzar nada. Y a lo mejor alguien puede decir, pastor, es que tú no tienes idea de todo lo que yo he entregado. Líder, pastor que me estás escuchando, la entrega va a rendir fruto. El Dios del cielo, el Cristo del que nosotros hablamos, prefirió ser esclavo que rey. Pastores y líderes que me oyen, ustedes no son reyes, ni yo tampoco. No nos merecemos nada. No somos merecedores de honra. Todo esto es parte de lo que hemos recibido por gracia. El amor es fundamental en esas 4 cosas que te dije: cercanía, oportunidades, entrega y estar con los que sufren. ¿Por qué? Porque el amor genera relaciones sanas. Y es parte de nuestro trabajo vivir el amor. Y yo quiero hacer esta pregunta en medio de esta conversación en la mañana de hoy. ¿Qué pasaría si cambiamos los eventos por las maneras de Jesús? ¿Qué pasaría en nuestras iglesias locales? ¿Qué pasaría con nuestros líderes? ¿Qué pasaría con nuestras familias? ¿Qué pasaría con nuestros ministerios? ¿Qué pasaría con nuestros ministerios pastorales? ¿Qué pasaría con nuestros grupos de jóvenes? Si cambiamos los eventos por las maneras de Jesús. Y yo sé que esto puede sonar estridente, porque tenemos una cultura de eventos. Una cultura que está arraigada a las grandes actividades. Y yo sé que este mensaje, lo que yo digo, lo que yo hablo muchas veces aquí en Hablemos en Contexto, no cae bien ni es cómodo. Pero de la misma manera que tiene ese impacto y es estridente en su oído, también en algún momento en mi vida fue muy estridente a mi oído. Porque yo también pensaba que haciendo mejores eventos iba a tener una mejor iglesia. Y no nos damos cuenta que la realidad es que necesitamos evangelismo relacional para tener mejores iglesias. Que los eventos de jóvenes a nivel nacional no cambian nuestras iglesias locales. Que esos eventos son eventos de aglutinar, empoderar y enviar gente para poder hacer el trabajo. Claro que sí, yo los valoro y los respeto. Pero la iglesia local es el instrumento que Dios creó para la evangelización, y la gran comisión no radica en grandes eventos y campañas, sino en el esfuerzo de nuestras iglesias locales en cada comunidad donde estamos. Pastores y pastoras que me escuchan, son ustedes los llamados. Son las iglesias locales.
las que deben responder a la gran comisión. Y hoy yo quiero que tú entiendas, y está conmigo aquí un miembro de mi iglesia, que las relaciones no son transacciones. Y a veces nosotros usamos las relaciones para ganar cosas. Y las relaciones no son transacciones. Las relaciones en la Biblia tenían una intención clara y transparente. Crear amistad para que en medio de esa amistad nos diera la oportunidad de predicar el Evangelio de Jesús. Hay gente que va a llegar al culto y se va a convertir en el culto. Pero hay mucha más gente que nunca van a llegar al culto, pero pueden ser tus amigos. Pueden ser tus amigas. Y hoy yo quisiera que nosotros podamos entender que el evangelismo no es proselitismo eclesial. Se trata de encarnar el Evangelio de Jesús. ¿Cómo yo le doy forma a eso? ¿Cómo el amor se ve? ¿Cómo el amor se siente? ¿Cómo el amor camina? ¿Cómo yo le pongo zapatos a ese texto de que ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo a ti mismo? ¿Cómo yo le pongo zapatos? ¿Cómo yo pongo a caminar esto que yo entiendo por evangelismo, por misión, por misiones? Hoy yo quisiera que entendamos el poder de las relaciones. Hace algunos años tuve la oportunidad de ir a Vietnam, hace 2 años que volví a Vietnam, y yo quisiera que usted pueda ir también en algún momento a la página de la agencia misionera que dirigimos. Ahí estamos lanzando un proyecto, porque más de 100 niños que estaban en un orfanato, llegó la policía y los sacó de allí. Y este orfanato es un orfanato cristiano donde se le da a estos niños educación y educación cristiana y se les predica el evangelio y se les está fomentando el que ellos salgan de allí con una vida ya habiendo ido a la escuela, a la universidad y que salgan a predicar el evangelio. Tenemos una meta para poder apoyarlo porque el gobierno quiere que estos niños salgan de allí y cerrar aquel lugar. Pero ¿cómo yo puedo ayudar a esta gente? Salió de la nada, un ángel me lo dijo, no hermano, yo fui allí y tengo una relación con estos líderes y estos pastores. Las relaciones nos ayudan a encarnar el evangelio, son el instrumento. Dios es un Dios que se relaciona, las formas de Jesús. La Biblia dice, la palabra se hizo carne y sangre, se mudó al vecindario, Juan 1:14. Y esto es la traducción de la Biblia The Message. Pero mire, en la Nueva Versión Internacional en español, el verbo se hizo hombre y habitó. Y usted quiere saber qué significa habitó. Puso su carpa entre nosotros. Eso significa habitar. Y es importante que nosotros tengamos la capacidad de ver las formas de Jesús, de cómo Él salvó el mundo, de cómo Él, cuán importantes son las relaciones. Las relaciones humanas, ¿verdad? Son el conjunto de conductas, de actitudes, de respuestas que se adoptan al interactuar con otras personas. ¿Cómo nosotros interactuamos? Dios es un Dios relacional. ¿Cómo sabemos eso? Porque habla, porque oye, porque camina, porque se acerca, porque abraza, porque cuida, porque responde. No solo oye, también responde. Que el Dios de la Biblia sigue inspirándonos, sigue hablando a la iglesia para que la iglesia pueda ser un ente que encarne el evangelio. Y yo quiero que nosotros tengamos esa capacidad. Hoy yo quiero que nosotros tengamos o que desarrollemos una mayor responsabilidad por nuestro trabajo como iglesia. ¿Cómo yo puedo conectarme con la gente? Yo quiero que esta frase usted se la guarde en el corazón. La mejor manera de evangelizar son las relaciones. La mejor manera de evangelizar son las relaciones. No son mis podcasts, no es el programa de radio que estoy haciendo. Esto tiene un impacto en la vida de algunos líderes, pero mi responsabilidad no es solamente yo generar mi ministerio y hacer que crezca, ni estas buenas oportunidades que tengo, que doy gloria a Dios por el privilegio de tener este micrófono de frente, estar en el live, conectar con ustedes. Esto es un privilegio, yo no me lo gané.
Pero también es un privilegio yo relacionarme con la gente como pastor, como líder. La mejor manera de mostrar el evangelio es a través de las relaciones. Cómo yo me comporto en la mesa, cómo yo me comporto con mi esposa, cómo yo me comporto como líder. Esto es parte del proceso evangelístico, holístico, integral. La manera natural, ¿verdad? De manera natural, las relaciones se convierten en discipulados. ¿Cómo yo creo un discipulado? Voy a tomar el libro 10 pasos para ser discípulo. Mira, hermano, es una falacia. La manera natural de Jesús a ser discípulo era relacionándose con ellos. Caminaba con ellos, vivía con ellos, comía con ellos, iba con ellos, sufría con ellos, escuchaba sus caídas, escuchaba sus preguntas, tenía conversaciones. Porque de manera natural las relaciones se van a convertir en el proceso de discipulado. Pero si nosotros lo que queremos es hacer programas, mire hermano, los programas son importantes, pero las relaciones son más importantes. No, es que nosotros somos una iglesia de discipulado, somos una iglesia moderna, contemporánea, porque tenemos grupos pequeños. Mire hermano, eso hace tiempo existe. Cuando esto de grupos pequeños, nuestras viejitas no sabían leer y escribir y tenían un montón de grupos pequeños en las comunidades y daban escuela bíblica a los niños y a las niñas. De extensión, eso también son small group. Lo que pasa es que le hemos puesto otro título. Así que nosotros tenemos una responsabilidad de, más allá de ser trending, ser relacionales. Más allá de ser una iglesia trending, bonita, chévere, atractiva, y yo no estoy en contra de eso. Creo en la contextualización. En lo que no creo es perder nuestros valores fundamentales, evangélicos y bíblicos, sobre nuestros conceptos misionales y nuestras ideas de por qué estamos en el mundo. ¿Qué es discipulado? Número 1, enseñar la disciplina de Jesús. Número 2, acercar la gente a Jesús. Y número 3, dejar que Jesús viva en la gente. 3 cosas. ¿Y saben qué es lo importante en estas 3 cosas? Que usted no es el protagonista. Enseñar la disciplina de Jesús, acercar la gente a Jesús y dejar que Jesús viva en la gente. Discipulado y evangelismo no es imposición. Discipulado y evangelismo, repito, no es imposición. No es amenazar a la gente para que venga Jesús. Es dejar que Jesús viva en la gente. No es tener prisa para que se conviertan, para que yo tenga un mayor número y en el informe de final de año tenga, wow, mi crecimiento ha sido 400, 500%. No, la meta no es presentar mis logros. La meta es dejar que la gente conozca a Jesús a través de lo que hacemos, de nuestras relaciones. ¿Y cómo yo me relaciono con la gente? Saliendo del templo y de los cultos. ¿Los cultos son espacios importantes? Sí, son parte de nuestra tradición. Adoramos, exaltamos a Dios, tenemos nuestros cultos, pero los cultos no son espacios para desarrollar relaciones. ¿Cómo me relaciono con la gente? Escuchando más. Sentándonos a comer, a tomar café. Si toma té, pues seguiré orando por usted, pues tómese ese té. El Dios de los cultos también se manifiesta en las mesas. El Dios de los cultos también se manifiesta en el quebranto. Y yo quiero que usted entienda que el evangelismo vivo, que el evangelismo relacional es un proceso cotidiano y natural. Y Dios nos llama a no hacer una teología de resultados, sino tener una teología práctica que apunte hacia relaciones sanas que encarnen el evangelio de Jesús. Y eso se convierte en 2 cosas importantes para la salud de la iglesia local: evangelismo y discipulado, enfocado en relaciones. Así que quiero agradecer a cada uno de ustedes, mis hermanos y hermanas, por estar acá conectados. Gracias por sus preguntas. Quiero que nos pueda seguir a través de las redes sociales, Jonathan García Rodríguez, también la iglesia que pastoreamos, la iglesia Rivieras de Cupey, y este domingo cerramos la serie de sermones desiertos en nuestro Mission Sunday y queremos que usted pueda participar con nosotros. Si no tiene un lugar donde adorar, nuestros servicios son a las 11 de la mañana aquí en Cupey, en San Juan, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico. Si está afuera, puede conectarse con nosotros a través de nuestras plataformas. También puede encontrar nuestros sermones a través de la página de YouTube o el canal de YouTube Iglesia Rivieras de Cupey. Así que mis hermanos
hermanos y hermanas, gracias por estar aquí conectados. Es un honor siempre conectar con ustedes y hablar un ratito y reflexionar. Y recuerda que estuviste en Hablemos en Contexto. Hemos presentado Hablemos en Contexto con el pastor Jonathan García.